Buenos días, mis amados hermanos. Dios bendiga sus vidas. Hoy día domingo vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Y hoy día vamos a leer la palabra en Josué 1, del 1 al 3. Y tiene este mensaje, conquistando nuestros sueños. En Josué 1, del 1 al 3 dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. El domingo pasado compartimos preparándonos para la conquista, y este es un tema que Dios ha puesto en mi corazón, de empezar este año 2023 a conquistar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos. Y estoy muy persuadido en Cristo de que Dios quiere para nosotros que empecemos a conquistar. Mire, si hacemos una pregunta, ¿quién no tiene sueños en el Señor? Pues prácticamente todos, sin excepción, tenemos sueños, metas, anhelos, pero nos es necesario entender los principios de la palabra de Dios. Ahora, en Josué hay una promesa que todos sabemos, lo hemos mencionado, lo hemos leído, pero a veces hay que entenderlo a la luz de la palabra. Esa promesa es: todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo, ¿no? O todo lo que pisare la planta de vuestros pies, ¿no? Yo os he entregado, dice el Señor, todo lugar que pisare la planta de nuestro pie. Pero antes tenemos que ir, ¿cómo se originó esta promesa? ¿No? Todos lo sabemos, lo hemos escuchado. Ahora, esta promesa se la hizo Dios a Abraham, Dios se la confirmó a Moisés y la llevó a cabo con Josué. Esto es importante, la promesa de que Dios le iba a dar toda una tierra, primeramente se la dio ¿a quién? A Abraham. La confirmó en el ministerio de Moisés y la llevó a cabo en el ministerio de Josué. Dos versículos bíblicos. En Génesis 15, 18 dice así: aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo: a tus descendientes daré esta tierra, desde el arroyo de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Dios le dijo primero a Abraham cuál sería la tierra y cuáles serían los límites. Y en Éxodo 23, del 30 al 31, poco a poco echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra, y fijaré tus límites, desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Aquí Dios le está diciendo de nuevo, en este caso a Moisés, cuáles eran los límites. Ahora, el primer punto que tenemos que entender, según lo que estamos compartiendo, es que Dios nos da sueños y nos da límites, ¿no? Dios nos da sueños y nos da límites. Eso es lo primero que vamos a ir entendiendo. Mire, el pueblo de Israel sabía prácticamente cuál era la tierra que Dios le había prometido, cuál era su tierra prometida. Entonces, Dios delimitó cuál era el territorio que le había entregado a su pueblo. Dios no le había dicho que conquisten todo lo que ellos quisieran, no, les dio límites, les dio un territorio establecido. Ya hemos leído en los versículos bíblicos. Entonces, pero aquí es interesante entender que Dios no le dijo: donde ustedes vayan van a conquistar, sino Dios les dio límites. Ahora, a usted y a mí, de igual manera, Dios nos ha dado límites, ¿no? A nuestras promesas. Lo que Dios ha puesto en el corazón de usted, en mi corazón, tiene como sueños y anhelos, eso sería nuestra tierra prometida. Pero tenemos que meditar y conocer qué es lo que hay en nuestros corazones,
porque esa es la tierra prometida. Mire, cada vez que converso con muchos hermanos, todos tenemos de alguna forma y manera, tenemos sueños, anhelos, proyectos. Esa es la tierra prometida que Dios te ha dado. Pero hay que entender el primer punto, que Dios te da un sueño, pero te da límites. Y el que no entiende estas cosas, a veces malinterpreta la palabra y cree que todo lugar que pisare, no. Nosotros no podemos estar tratando de conquistar, pues, otras cosas, sino lo que Dios ha puesto en tu corazón, en mi corazón, como sueños, ¿no? Y nos ha puesto límites. En una oportunidad viene un hermano y me dice: pastor, el Señor me ha dicho que usted va a conquistar todo Huancayo. ¿Y sabe qué? Yo le dije: ¿sabes qué, hermano precioso? Le dije, voy a orar a Dios para que Dios me diga. Pero ahí me acuerdo, hace muchos años atrás, que Dios me hizo entender que Dios, cuando te da una asignación, te pone límites. Dios no me dijo que me viniese a Huancayo a conquistar todo esto, no, me dio límites. Vas a ir a trabajar en una iglesia y por un tiempo establecido. Pero cuando nosotros no entendemos, nosotros pensamos que ya el Señor está conmigo y te vas a hacer guerra a todo lugar. No es así, a no ser que Dios te haya mandado a esos lugares. Así es que, mi amado hermano, lo primero es que si tienes un sueño, un método, algo que está en tu corazón, pues debemos de entender, según la palabra del Señor, que Dios nos pone límites. Muy bien, entonces es el primer punto. No podemos estar tratando de entender que donde yo vaya y donde yo pise, no. Si usted ha sido llamado al evangelismo, esa es su tierra prometida. Si usted ha sido llamado a los niños, a los jóvenes, no sé, o a plantar iglesias, esa es su tierra prometida. Y hay límites también. Muy bien, lo segundo que nos enseña esta porción de la palabra es que Dios escogió una nueva generación para la conquista. ¿Cómo es eso, Pastor Marcos? ¿Cómo es que Dios escogió una nueva generación? Significa que Dios escogió una generación, dice, nueva para la tierra prometida, porque la generación de Moisés se acostumbró, ¿qué cosa? A que si se movía la nube o la columna del fuego, el pueblo se movía. ¿No? Usted sabe eso. Pero ahora, esta nueva generación que Dios se ha provisto, primero esta generación se mueve, da los primeros pasos, pone los pies en el territorio y después Dios, ¿no es cierto?, va a ir bendiciendo, ¿no? En otras palabras, Dios le está diciendo a esta nueva generación, que es usted, que somos nosotros: he cambiado el método. Antes con Moisés se movían si veían la nube, pero ahora el método es que tú das el primer paso y yo voy tras tuyo bendiciendo. Y esta nueva generación que tiene que empezar a dar su primer paso, sencillamente implica un cambio de mentalidad, ¿no? Es ser una generación obediente. Porque en el tiempo de Moisés, cuando la nube se movía, todos se movían, dice, los obedientes y los rebeldes. En el tiempo de Moisés, cuando la nube se movía, todos se movían. Pero ahora Dios promete bendecir y seguir a los obedientes a su palabra. Entonces, mi amado hermano, la segunda cosa que Dios nos habla es que somos una generación diferente. ¿Por qué? Porque muchos estamos, de repente, por no saber, estamos esperando todavía una directiva de Dios, cuando Dios quiere que demos el primer paso. En el tiempo, por ejemplo, cuando Josué recibió, en este caso, el liderazgo del pueblo, Josué le dijo al pueblo: en 3 días cruzaréis el Jordán. ¿Se da cuenta? No esperó ni siquiera una semana, ni siquiera un mes. ¿Por qué? Porque era una generación obediente. Había un cambio de mentalidad y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Hay muchos hermanos en las iglesias
que hasta ahora están en sueños, en proyectos, han pasado los años y esperan todavía una señal. Dios quiere que nosotros tomemos la palabra. Como decía una hermana, hay cosas que ya Dios habló en su palabra. Y a veces nosotros estamos esperando una señal, no sé, una revelación, un sueño. Es bueno el temor, es bueno orar, es bueno esperar el tiempo de Dios. Pero cuando ya uno está en oración constante y hemos entendido, como decía mi hermana, esta hermanita decía, Pastor Marcos, hay cosas que ya están en la palabra escritas. Y a veces Dios quiere que empecemos a caminar por fe. Entonces la segunda cosa que nos habla esta palabra es que Dios escogió una generación que empieza a moverse, una generación nueva, una generación que le cree a Dios, una generación obediente, y luego Dios empieza a dar y a bendecir, hermanos. Todo proyecto empieza cuando das el primer paso de fe. Lo tercero, Dios nos manda a defender nuestra promesa, pero tienes que ser esforzado y valiente, ¿no? Aquí en Josué 1 del 6 al 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Estos sueños, mis amados hermanos, que Dios ha puesto en tu corazón, incluyen a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a los hijos de tus hijos. Tú eres el cambio para esta generación. Solamente que todo tiene que empezar por ti. Y yo sí creo esta palabra, porque el llamado no es a la persona, es a todo lo que está, en este caso a la familia. Cuando yo converso con mi esposa y mis hijos, le digo, la promesa no es para mí. Se me fue dado cuando de repente he estado soltero, pero yo ya no soy uno, ahora somos un equipo, somos una familia, y el llamado y el ministerio es para todos nosotros. Y toda mi familia me dice, sí, papá, si vamos a hacer una iglesia, si vamos a ministrar la alabanza, pues ya no lo voy a hacer solo, porque ya no estoy solo, ahora estoy con mi esposa y con mis 2 hijos. Así es que tenemos que pelear por nuestros sueños, ¿no? Tenemos que ¿qué tenemos que hacer? A defender nuestra promesa. Entonces, todo sueño que usted tenga, hermano precioso, hermana, todo sueño, todo meta, todo anhelo. Y yo sé que no hay nadie que no tenga un llamado, algo de parte de Dios. Pues sencillamente, toda esta tierra prometida que Dios te ha dado, incluyen a tu familia, a tu esposa, a tus hijos y los hijos de tus hijos. Y usted es el cambio para toda esta generación. Solamente que nos dice que tenemos que ser valientes y tenemos que tener ánimo. ¿Para qué, pastor? Para cuidar, dice, de hacer todo lo que la palabra nos manda. Que nuestros sueños y nuestros anhelos no se aparten de la palabra, ni a diestra ni a siniestra. Entonces empezaremos a ver los sueños y los propósitos en los cuales Dios te ha dado a ti, hermano precioso. Cuarto, tenemos que alinear nuestras promesas, nuestra tierra prometida, al propósito de Dios. Cuando hablo de tierra prometida, estoy hablando, mis amados, de los sueños y anhelos. En el tiempo de Josué fue literal, ¿no? Fue algo físico, algo tangible, más ahora todo es espiritual. Nuestra tierra prometida, pues ahora son los sueños, los métodos, los anhelos. Mire, ¿cómo alinear mis promesas al propósito de Dios? Nuestros sueños deben estar alineados al propósito de Dios. Entonces esos sueños, esos metas van a cumplirse. Dios mandó propósitos, sueños en diferentes épocas. Por ejemplo, voy a mencionarles rápidamente. Dios les mandó a Noé a repoblar la tierra. A Abraham lo mandó a establecer lo que sería su pueblo. A Moisés el Señor lo mandó a liberar a su pueblo.
y a Josué lo mandó a conquistar la tierra. A David lo mandó a reinar sobre su pueblo. A Jesucristo nuestro Señor lo mandó a salvar a su pueblo. ¿Y qué nos manda Dios a nosotros? Usted tiene esa respuesta. Cada uno de nosotros tiene un sueño, un anhelo, una meta que cumplir. Muchas veces me han preguntado, Pastor Marcos, ¿qué es lo que usted desea? Pues yo tengo dos cosas bien definidas de parte de Dios. Una de ellas es enseñar, ¿no es cierto? Y preparar al pueblo a alabarle a Dios. Ese es un anhelo, algo que Dios puso en mi espíritu. Enseñar y preparar al pueblo a alabarle a Dios como Él se merece. Y el segundo, hay una palabra en Isaías donde Dios también me encomendó mucho antes de estar casado, mucho antes de ser pastor, cuando Dios dice, yo iré delante de ti y enderezaré lugares torcidos. Dios me va a poner en un lugar donde todo está en tinieblas, donde hay puertas de bronce. No, todas esas cosas es una promesa. Entonces, eso es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ahora, pastor, ¿y cómo alineamos? Pues sencillamente usted puede tener un ministerio diferente. No necesariamente usted tiene que ser pastor, evangelista, puede ser maestro de escuela dominical, profesor de jóvenes, de damas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son alinear los sueños y anhelos de Dios? Implica que todo lo que hagamos es ganar discípulos para Jesús. La Biblia nos enseña que Jesucristo, antes de ir a su Padre, le dijo, ir por todo el mundo y predicate este evangelio. Ese es el sueño, el anhelo de Jesús. Ir por todo el mundo, predicar este evangelio, dice, hacer discípulos. Ese es el sueño que nos dejó Jesucristo. Y usted y yo tenemos que alinear nuestros sueños, nuestros anhelos al sueño de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Que a través de la enseñanza, de la alabanza, yo estoy ganando almas para Cristo. Mi meta, mi sueño, mi tierra prometida está alineada. Si usted es maestro de niños o maestra de niñas, a través de esos niños ganar almas, a los papás, a las mamás, a los familiares de esos niños, usted está alineando su sueño, su propósito al sueño de Dios. Entonces, eso es alinear nuestras promesas al propósito de Dios. Todo lo que usted y yo hagamos sea para ganar almas para Cristo. Y a Cristo se ha ganado a muchas personas a través de la alabanza, a través de los niños de la escuela dominical, también a través del mismo evangelismo, a través de las enseñanzas. O sea, hay formas y maneras en las que muchos han sido ganados para el reino de Dios. Y eso, mis amados, es alinear, en este caso, nuestras promesas al propósito de Dios. Anunciar a Jesús a los que están perdidos, para que estos se conviertan al Señor y también para que ellos luego empiecen a desarrollar su propio llamado, su propio ministerio, su propio sueño. Y por último, quinto, tenemos que pisar la tierra de nuestras promesas. ¿Cómo es eso, Pastor Marcos? ¿Cómo es que voy a pisar la tierra? Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es algo espiritual. ¿Cómo es que yo empiezo a poner mi primer pie y a conquistar la tierra o mi promesa? Pues sencillamente, como les había mencionado, Dios le dijo a su pueblo que le daría todo lo que pisara la planta de sus pies. El domingo pasado les hablaba de eso, demanda una acción, ¿no? Yo tengo que entender y tengo que accionar. Si yo no acciono, todo queda en proyecto, en sueños. Ahora, a Josué el Señor le delimitó físicamente un espacio de tierra que se podía pisar. Pero a nosotros nos ha dado ideas, sueños, anhelos que tenemos en el corazón. Esos sueños no se pueden pisar, pero sí se pueden cumplir. Y eso es lo que el Señor quiere, que los sueños, métodos, anhelos empiecen a cumplirse en su vida de usted, en mi vida también.
pero Dios quiere que empecemos a dar justamente los pasos de fe. Ahí está, todo lugar. ¿Cómo es que usted empieza a poner su pie en su tierra prometida? Cuando usted y yo damos pasos de fe. ¿Cómo es eso, pastor? Dame un ejemplo rapidísimo. Yo quiero tener una iglesia, pero estás orando, pasó 1 año, 2 años, y no has dado ningún primer paso de fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, yo le aconsejaría a un hermano, un joven, una hermana: pastor, yo quiero tener una iglesia, Dios ha puesto una iglesia en mi espíritu. Ya. ¿Sabes qué? Ya has orado, estás orando, lo primero que tienes que hacer, hazte un letrerito ahí en tu casa. Segundo, cómprate un púlpito. Entonces ya estás dando, ¿qué cosa? Pasos de fe. Porque una cosa es, no, todo está en sueño, pero no haces ningún paso de fe. Tercer paso de fe, pones tu letrerito en tu casita: iglesia, no sé, el remanente de Dios. Ya estás dando el primer paso de fe. Aunque no tengas miembros, te compras un púlpito sencillo, ya tienes un púlpito de donde predicar. Luego te compras una guitarrita y así vas dando pasos de fe. Y eso es algo que debemos de entenderlo. Pastor, quiero el ministerio de alabanza. De igual manera, hermanos, da pasos de fe. Empieza a poner tu pie en la tierra prometida. Pastor Marcos, no es fácil, es difícil. Justamente les decía que tenemos que cambiar de mentalidad. Porque si usted va a pensar todavía en tener los recursos, o en pensar en que, no, usted tiene que dar en fe, orar a Dios y: Señor, en tu nombre voy a hablar a tal vecino y le voy a invitar a mi casa. Pero, hermano, eso es dar paso de fe. Si pasa el tiempo y usted no ha dado ningún paso de fe, la promesa está para su vida, pero todavía usted no está dando pasos de fe. Para concluir, dice el Señor en su palabra: todo lugar, ¿no?, que pisara la planta de tu pie será vuestro, dice el Señor. En otras palabras, la promesa te he dado yo, dice el Señor. Yo te he dado la promesa. Yo estoy contigo, pero tú tienes que empezar. Así es que en este día, mis amados, yo sé que hay muchos de ustedes que tienen anhelos, sueños. Empecemos a dar los primeros pasos de fe. Y como le mencioné el domingo pasado, todos los grandes ministerios, las grandes iglesias, así las que son de mucha trascendencia, de mucha bendición, y donde se mueve la gloria de Dios, empezaron con unas carencias totalmente extremas. Así, sin nada prácticamente. 2 iglesias para referirles. La iglesia, por ejemplo, en Colombia, el lugar de su presencia, empezó así, ¿no? La iglesia Avivamiento Mundial también, dice el pastor: mis primeras ovejas eran mis hijos. O sea, empezaron así, en familia. Ahora son grandes iglesias. Y todo ministerio siempre empieza creyendo a Dios. Muy bien, mis amados, así es que hoy día empecemos. ¿Qué le parece? Mañana es día lunes. Usted y yo empecemos a dar esos pasos de fe, que significa que le estamos creyendo a Dios. Y nosotros somos la generación de los que ya en este tiempo nos movemos primero. Y Dios, ¿no?, va tras nuestro, ¿no?, ordenando y bendiciendo lo que nosotros hemos empezado en fe. No es al revés. Tenemos que dar nuestro primer paso de fe. Bien, mis amados, vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha hablado, y vamos a darle las gracias y la gloria al Señor. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por esta palabra, Señor. Tenemos sueños, tenemos metas, tenemos anhelos, y hoy día nos estás hablando, Señor, de que nosotros tenemos que dar nuestros primeros pasos de fe. Si no lo hemos hecho hasta ahora, te pido que ayudes a mis hermanos que están en sus hogares y los que van a escuchar esta palabra. Ayúdanos, Señor. Yo mismo, Señor, recibo esta palabra en mi espíritu. Y yo sé que este año 2023 es el año, Señor, de la promesa vista, Señor, para cada uno de nosotros. Guarda a todos mis hermanos y hermanas que están escuchando esta palabra, tu gloria y tu bendición para sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, Dios bendiga sus vidas.
Para mí ha sido una bendición poder ser instrumento. Así es que vamos a seguir compartiendo según Dios lo permita. Me despido a todos ustedes. Que Dios bendiga sus vidas. Bendición.